Así que muchas gracias, don Eduardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. Aquello de que te reciban en un estadio con una ráfaga de metralleta, por ejemplo. Usted está diciendo si aplicamos 300 penas de muerte igual va a estar inseguro, eso no lo sabemos. La gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Las personas bien informadas, pues obviamente pueden elegir mejor. Lo veo como un malestar ciudadano ya cansado de una corrupción crónica, cíclica, que no es de este gobierno, sino que se dio un caso que detonó esa indignación para que la gente saliera a las calles. Yo sí considero que es válida la petición del pueblo. Alguien decía ahí dentro de la manifestación, nosotros los pusimos, nosotros los quitamos. Los espero. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde la Ciudad de México en esta nueva emisión de Guatemala en la Mira. Les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter por medio de la cual podemos estar en contacto y particularmente recibir de usted sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias a este programa. Soy Jaime Guerrero y sin más preámbulo le doy la bienvenida a Ninette Montenegro, jefa de la bancada del Partido Encuentro por Guatemala. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, primero me gustaría recuperar lo que ocurrió por segundo fin de semana consecutivo en Guatemala. Con la entonación del himno nacional comenzaba otra jornada de protestas en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia del binomio presidencial. Poco a poco se iban agrupando los manifestantes. Muchos rumoraban que las protestas no serían de la magnitud que las del sábado 25 de abril, pero se habían equivocado. Aparecieron los de Anonymous. Únanse a esta causa, que nosotros vamos a defender a nuestra patria a toda costa. Y los de la Universidad de San Carlos. Porque ya estamos cansados, así como nosotros los pusimos, también los podemos quitar. Ya en buen número y frente al Palacio Nacional de la Cultura, algunos decidieron protestar con flores. Y juntos empezaron a elevar su voz de rechazo. Para el día domingo había lista una tarima en la Plaza de la Constitución para el mitin de un partido político. A los manifestantes no les importó para qué sería el escenario y desde ahí empezaron a lanzar consignas. Otros se adelantaron al mitin de un día después. Y como en las últimas jornadas de protestas, el ingrediente principal fueron las consignas. Dirigidas al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y así como empezó una jornada más de protestas, así terminó, con patriotismo. Edwin Dávila, Azteca Noticias. Ninette Montenegro, me gustaría saber su opinión sobre estas nuevas movilizaciones. Bueno, realmente es un despertar del guatemalteco, que a mí me congratula. Hemos sido un pueblo que ha soportado enormemente una serie de hechos injustos en Guatemala y siempre hemos estado callados. Yo creo que el guatemalteco se está levantando y está alzando su voz en contra de la impunidad y en contra de la abusiva corrupción que se ha dado en estos últimos años. Ninette, ¿qué dice la Constitución de Guatemala sobre las causales para la separación de un presidente o de una vicepresidenta en este caso?
Sí, tanto un presidente como un vicepresidente tienen el derecho de inmunidad o derecho de antejuicio. Entonces esto quiere decir que antes de formar un juicio hay que formar causa y esto corresponde al Ministerio Público. Pero una de las causales podría ser una denuncia de corrupción, omisión de justicia, incumplimiento de deberes, todas estas causales, pero tienen que ser probadas previamente por el Ministerio Público y pasarlo a la Corte Suprema de Justicia para que haya lugar a una formación de causa por parte del Congreso de la República. No hay que perder de vista que todo este caso, todas estas demandas se desprenden de una red de corrupción infiltrada en las aduanas, una red que estaría encabezada por quien hasta hace poco era secretario privado de la vicepresidenta. Los miembros del directorio de la SAT piden que el presidente de la nación ya no sea quien elija al superintendente de administración tributaria porque se vulnera la independencia de este y lo ocurrido con Muñoz, Franco y compañía podría repetirse. Que se corrija ese error y que el superintendente sea nombrado por el directorio como ocurre en otras instituciones autónomas, en las cuales el gerente es nombrado por su junta directiva u órgano colegiado superior. Pese a que la mafia estaba siendo investigada desde hace un año, los miembros del directorio dicen no estar enterados del tema. Es una cuestión que totalmente desconocemos. Yo digo, a nombre mío y de los demás compañeros, no sabemos nada. No tenemos la menor idea de qué ocurrió. Los profesionales piden que las investigaciones continúen y que la CICIG siga dirigiendo las pesquisas. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. La pregunta que todavía nadie ha podido responder es dónde está Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti hasta hace unas semanas. Algunos hablan que incluso podría estar en la propia Guatemala. Ya hay una ficha roja de búsqueda de la Interpol y una recompensa de 100,000 quetzales para dar con el paradero de este exfuncionario. Ninet, en el caso de la vicepresidenta, ¿cómo renunciaría a su inmunidad para ser investigada? Solo con dejar el cargo, el papel del Congreso también me parece que aquí es vital. Sí, la inmunidad corresponde al cargo, no a la persona. Entonces ella puede decir que renuncia a la inmunidad, pero obviamente esta es inherente al cargo. Entonces aquí es obligación del Ministerio Público investigar si efectivamente en los hechos escandalosos de la defraudación aduanera y la vinculación del crimen organizado, en pocas palabras, en la SAT, hay una participación directa o indirecta de parte de la vicepresidenta. Algunos indicios nos dicen que hay que investigar y que debería ser obligación del Ministerio Público vincular el caso. ¿Por qué? Porque ella nombró a su secretario privado directamente y él resulta ser, según la investigación de CICIG, el cabecilla de esta banda, de este grupo del crimen organizado que se dedicó durante años a defraudar al Estado y robarle millones al erario nacional. Pero también debería ser investigado el presidente, hay que decirlo así, porque él nombró al superintendente de la SAT de una terna de personas que ya sí han sido cuestionadas por el anterior superintendente Miguel Gutiérrez. Precisamente había sido destituido por actos de corrupción. Entonces es muy llamativo que habiendo sido destituido por actos de corrupción lo hayan vuelto a poner en un cargo tan alto. Vaya caso, Ninet. El presidente, de hecho, ha ofrecido la cabeza del exsecretario privado de la vicepresidenta. ¿Eso va a solucionar la crisis? Me parece que no, porque al final de todo la vicepresidenta resulta, según la ley, solidariamente responsable por la omisión de actos o por la acción que otros hayan cometido en el ejercicio de sus funciones, habiendo sido ella la que los nombró. Entonces, por eso debería someterse a la justicia y a la investigación imparcial y objetiva con el debido proceso del Ministerio Público. Hay mucha molestia de la población y esta solo podría resolverse si también en una forma objetiva e imparcial, la vicepresidenta y el presidente se someten a ser investigados sin ninguna preocupación y quitándosele la inmunidad.
El caso, de hecho, que nos está ocupando es solo uno de los puntos más visibles de la corrupción en Guatemala, donde empresarios se han plantado frente al propio mandatario para hacerle estas demandas. Las reacciones por el descubrimiento de la estructura que defraudaba al fisco no paran. Esta vez el CACIF se manifestó ante la grave crisis institucional que atraviesa el país. En una reunión que sostuvieron los empresarios con el presidente Otto Pérez Molina, hablaron de los últimos hechos de corrupción en los cuales se ha visto envuelto el gobierno. En la misma, hicieron 3 peticiones al mandatario. 1. Que el Ejecutivo tome la iniciativa de investigar con medidas concretas y resultados efectivos en un corto plazo. 2. Demandamos al presidente garantizar la independencia del sistema de justicia y de los órganos de investigación que participan en este caso y en otros que se presenten, y se asegure que estos operadores de justicia puedan actuar libres de cualquier presión o injerencia política en el ejercicio de su labor. Y 3. Que el presidente de la República requiera la presentación inmediata de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos que han sido señalados de tener vínculos con redes de corrupción. Pero a todo ello, el presidente Pérez Molina solo les dio como respuesta que iba a analizar sus peticiones y luego darles una respuesta. El señor presidente nos manifestó que iba a analizar el memorial que en ese momento le estábamos presentando. Sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el fin de semana, el presidente de CACIF dijo que es una clara muestra del cansancio de la población por tanta corrupción. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Hay las peticiones de los empresarios, pero Ninet, para usted, ante esta crisis, ¿el presidente de Guatemala es parte del problema o parte de la solución? Bueno, faltando tan pocos meses para que ya arrancó la contienda electoral y faltando tan pocos meses para que ellos dejen el cargo, podría eventualmente ser parte de la solución, porque la Constitución Política de la República dice que él podría pedirle la renuncia a la vicepresidenta mediante el Estado de Derecho, obviamente por una causal en contra, y trasladar una terna al Congreso de la República y de ahí que se eligiera al próximo vicepresidente o vicepresidenta de la República. Podría ser que esto ayude a que la población sienta que de alguna manera ha sido resarcida en esta afrenta de la que ha sido víctima. Una afrenta que al final lamentablemente tiene al país en la pobreza que hoy vemos en Guatemala. Podría el presidente solicitar la renuncia de su vicepresidenta, pero hasta ahora, por lo menos hasta lo que sabemos esta noche, es que el presidente lo que ha pedido es paciencia a la población para que la Fiscalía y el Ministerio Público realicen su trabajo, en este caso conocido como La Línea, pero hay una verdadera independencia del Ministerio Público como para no creer que se está haciendo una investigación a modo. La la fiscal del Ministerio Público ha sido nombrada por el presidente. Obviamente es una funcionaria de confianza del presidente de la República, no nos engañemos. Y es muy sintomático que el mismo día que dio conferencia de prensa a la CICIG, y lo digo de una forma más respetuosa del caso, y el Ministerio Público hayan dicho que todos eran responsables, desde el superintendente de la SAT, la intendencia y otras autoridades, exceptuando la vicepresidenta. Entonces ahí empieza la duda. ¿Cómo alguien que fue quien nombró a su secretario privado es inocente si se lo llevó a recibir un doctorado y se fue con él? Le dice que se fueron 2, pero regresó 1, ¿verdad? Es algo que todavía queda la gran duda entre los guatemaltecos. Bueno, todas estas suspicacias han desatado la desesperación y también la impotencia de algunos guatemaltecos ante lo que está pasando en el país. Y algunos, en señal de protesta, se encadenaron. No deja de ser irónico, porque en realidad los que deberían de estar encadenados son los corruptos. Mientras se llevaba a cabo la Asamblea Nacional del Partido Líder en la Plaza de la Constitución, el grupo de jóvenes manifestantes continuaban encadenados al portón del Palacio Nacional, mostrando su inconformidad con el gobierno central. Los protestantes tomaron esa medida el pasado viernes como forma de presionar al binomio presidencial para que presenten su renuncia o como mínimo tener una respuesta más clara sobre la actual situación que atraviesa el país. Después de 3 días de permanecer en ese lugar, no han detenido las exigencias.
Ellos son firmes en decir que no se retirarán de allí hasta que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti atiendan sus solicitudes. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Así que algunos o muchos dirían no se conforman con la versión de que la red de corrupción llegaría hasta el secretario particular de la vicepresidenta. Esta exoneración per se. Otros creen más en la versión del encubrimiento por parte de Valdetti, porque estaba con su secretario, ya lo escuchábamos de la legisladora, fuera del país cuando se destapó este caso. Si fuera este caso, el del encubrimiento, ¿cómo se castiga el delito en Guatemala? ¿Tanto como en México, casi sin trascendencia? Depende de la actitud poblacional. Si las manifestaciones siguen en crecimiento, si van en ascenso, si la inconformidad crece, pueden haber sorpresas. Pero si la población no pasa de 3, 4 manifestaciones, el tiempo pasa y el 6 de septiembre se convoca elecciones, a lo mejor ellos sin ningún problema van a terminar su periodo electoral para el cual fueron elegidos. Ninette, ¿cuál es la medida más urgente que tendría que aprobar o que implementar el Congreso para combatir la corrupción en Guatemala? ¿Legislar para que se haga pública la declaración patrimonial de los servidores, acaso, o directamente propiciando el juicio contra la vicepresidenta? Bueno, ese es un tema, ¿verdad? Pero yo creo que eso no es una cuestión solo de leyes, es una cuestión de voluntad política. Es un hecho que muchísimos gobernantes son puestos en los cargos, hay leyes y les dan la vuelta. En el ICS hay muchos casos, en FONAPAS, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Cultura y Deportes, y ahora pues el binomio se ve involucrado en esto de la SAT. Y hay reglas claras, hay leyes muy claras, lo que pasa es que se busca la forma de darle la vuelta, y esto tiene que ver con un gran problema. La forma en que se financian las campañas electorales, de dónde salen hasta 500 millones de quetzales para financiar una campaña electoral, no va a ser de los bolsillos de los candidatos, sale de esos grupos mafiosos que financian las campañas y luego con creces se resarcen o efectivamente en los cargos en donde son puestos posteriormente. Eso tiene una lógica total. Ahí está, Ninette, otro tema, Aunque muchas veces en México, cuando se destapa un caso de corrupción, se dice, vamos a poner más leyes, mucho más severas y estrictas. Hay también quienes dicen, no, solo aplicando las leyes que ya existen sería suficiente para contener la corrupción. Y el problema es que no se aplica la ley. En el caso de Guatemala, ¿las leyes son suficientes? ¿O solo con aplicarlas sería suficiente para combatir casos como el que nos ocupa? ¿Cómo le pudiera yo decir esto? Más que falencia en las leyes, hay un electorado que desconoce la realidad guatemalteca en el área rural, que vive en condiciones paupérrimas y miserables, sin mayores oportunidades, que poco y nada le interesa quién es el superintendente de la SAT o quién va a ser el ministro de Finanzas, que lo único que busca es cómo sobrevivir diariamente y es muy fácilmente capturado con un voto clientelar. Y ese voto clientelar es el que hacen los partidos que en la forma que lo vemos y que con ellos se resarcen con millones. Claro que hay que hacer reformas constitucionales, claro que hay que hacer una reforma política integral, pero obviamente más que esta reforma siempre van a encontrar cómo darle la vuelta si encontramos funcionarios que no tienen ética, que no tienen vocación de servicio y que no tienen dignidad. Ninette, si nos permite, es tiempo de hacer una pausa. A usted le recuerdo, nuestra cuenta de Twitter es @guatenlamira, @guatenlamira, para que esté en contacto con nosotros. Volvemos. Lo veo como un malestar ciudadano ya cansado de una corrupción crónica, cíclica, que no es de este gobierno, sino que se dio un caso que detonó esa indignación para que la gente saliera a las calles. Yo sí considero que es válida la petición del pueblo. Alguien decía ahí dentro de la manifestación, nosotros los pusimos, nosotros los quitamos.
Los espero. Así que muchas gracias, don Vea, Eduardo. ¿se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. Aquello de que te reciban en un estadio con una ráfaga de metralleta, por ejemplo. Usted está diciendo si aplicamos 300 penas de muerte igual va a estar inseguro, eso no lo sabemos. La gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Las personas bien informadas, pues obviamente pueden elegir mejor.